Hoy vamos a hablar de una competencia, de una habilidad muy importante y muy destacada en el mundo de las emprendedoras y los emprendedores, en el mundo del desarrollo de los emprendimientos, que es la creatividad. Les anticipo algo, digamos, la dinámica de la charla va a ser, en algunas partes yo voy a estar contándoles cosas, acercándoles técnicas y herramientas para el trabajo en ser personas más creativas. En algún momento les voy a pedir alguna participación y voy a ir contando historias para ir anclando conceptos e ir desafiando nuestra cabeza, porque justamente la creatividad se trata de eso. Y este es un primer punto por el que quisiera arrancar. Cuando nuestro cerebro ve esto, algo nos pasa. O sea, no aceptamos tan rápidamente que esto esté bien, que esto sea posible o algo tengo que decir. Me acuerdo incluso una vez dando clases en la universidad que había anotado en el pizarrón esto así, y un alumno levanta la mano y me dice, si mi profesor de matemática ve eso, le agarra un infarto. Y esta fórmula quedó anotada en el pizarrón, y en un momento cuando les digo, bueno, salgan al recreo, el alumno se levantó, fue y borró la fórmula del pizarrón, porque no podía resistir ver una cosa así escrita, como si, digamos, en un lugar donde está establecido que lo que se escribe es veraz, es cierto, es concreto, es real. Bueno, el mundo de la creatividad nos lleva justamente a corrernos de esos límites, a salir de los límites de lo que es asumido como veraz, como concreto, como algo que no se puede cuestionar, y animarnos e ir entrenando a nuestra cabeza a posibilidades que de momento no son ciertas. Insisto, todos sabemos que 2 más 2 es 4, pero empecemos a transitar un mundo donde interpelamos esta idea, la idea de que 2 más 2 es 4. Quiero proponerles una encuesta, es muy simple y es muy breve, y quisiera que respondan a esta pregunta, de si sienten, asumen que son todo lo creativo, todo lo creativas que les gustaría hacer. Ahí les propongo la encuesta, ahí la están viendo y pueden responder. Tenemos 43 personas, 44 acá adentro, así que voy a esperar un buen volumen de respuestas. Y quiero usar estas respuestas para ir trabajando durante la charla de hoy. Ya votaron unas 30 personas. Espero unos segundos más, a ver si aparece algún voto. Igual la tendencia es clarísima, así que cierro la votación. Votó el 80% de las personas que están acá adentro. De fondo escuchan a la persona más creativa que habita esta casa, que es mi hijo Benny, que tiene 4 años. Por lo tanto, para él todo es posible. Les muestro. De acuerdo, digamos, a lo que ustedes dicen, el 80%, la enorme mayoría de ustedes, asumen que les gustaría ser más creativo, que les gustaría ser más creativa. Después tenemos algunas personas que dicen, la verdad, yo soy una persona muy creativa, no necesito trabajar más mi creatividad, o quizá lo necesito, pero me considero una persona muy creativa. Y tenemos 3 personas que dicen que se asumen como nada creativos. El primer punto que quiero trabajar ahí es, no existe la persona que no sea nada creativa. Las personas somos creativas y el ser creativos es un dato que viene con nosotros. Piensen que desde nuestro primer contacto con el mundo tenemos que empezar a integrarnos a todo un universo que nos resulta absolutamente desconocido, y esto nos invita a, con estrategias muy creativas, ir generando la mejor forma de vincularnos. O sea que todos tenemos un componente creativo y todos usamos cotidianamente nuestra creatividad.
El segundo punto a tener en cuenta es que es una sensación bastante común, como expresaron el 80% de las personas que respondieron a la encuesta, pero me gustaría ser un poco más creativo. Creo que hay potencial sin explotar todavía en mí y quiero explotarlo. Ahora les voy a pedir que resuelvan este ejercicio. El ejercicio les propone una grilla donde hay una serie de números puestos en la grilla, pero hay 4 casillas que están vacías. En cada una de estas casillas va un número que se explica en función de cómo están puestos el resto de los números dentro de la casilla, ¿sí? Entonces yo quiero que me digan qué número va acá, qué número va acá, qué número va acá y qué número va acá, y cuando tengan la respuesta me la escriben por el chat. Quiero que se entienda bien. No les estoy pidiendo que adivinen, les estoy pidiendo que resuelvan un problema. Y en este caso, el problema que quiero que resuelvan es cuáles son los 4 números que faltan en esta casilla, en esta grilla. Les voy a dar estrictos 2 minutos para que aparezcan soluciones. Me las escriben por el chat y yo les confirmo si es la solución o no es. No me aparece ninguna respuesta. A ver, acá. 0 y 9, 0, 9, 9 y 0, 4, 6, 7, 2, 6. Para los que dijeron 0 y 9, 0, 9, 9 y 0, no me están dando la respuesta. Yo necesito 4 números y no 2 números. Alicia dice 4, 6, 7, 2, no. Zulema dice 6, 4, 3, 2, no. 9, 0, 4, 5, no. Noelia dice 4, 3, 2, 1. A ver, quiero tomar, porque los números son los que dice Noelia, pero quiero ver si Noelia, vos me estás diciendo que acaba 4, acaba 3, acaba 2 y acaba 1. Al revés, 1, 2, 3, 4. Perfecto, Noelia. Y a ver, Gus, si le podemos dejar abrir el micrófono a Noelia, me gustaría que nos expliques por qué, Noelia, los números son 1, 2, 3 y 4, que efectivamente esa es la respuesta. ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, busqué otras secuencias en el mismo cuadrito. Sí. Eso básicamente hice y luego la busqué repetir ahí y coincidía con otras bueno, buscar coincidencia, buscar la misma secuencia. Ok, perfecto. No sé si es esta la secuencia que encontraste, pero les voy a mostrar cuál es la secuencia que explica por qué acaba el 1, acaba el 2, acaba el 3 y acaba el 4. Fíjense, arranco de acá. Sí, 1. esa. Después 1, 2. Perfecto. Después 1, 2, 3. Después 1, 2, 3, 4. Entonces acá pongo, no sé si me va a salir, 1, 2, ponele, 3 y 4. Qué difícil es escribir esto. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y finalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se resuelve este ejercicio? Y acá quiero que reflexionemos lo siguiente. La primera cuestión, ¿qué tenía que hacer para encontrar cuáles son los números que faltan acá? Encontrar cuál es, Florencia hablaba de una secuencia, encontrar cuál es el patrón que hay puesto en esta grilla y repetir ese patrón en los lugares que está vacío. Esta es la primera cosa que quiero decir. Este ejercicio se resuelve así. ¿Cuánta creatividad se necesita para resolver este ejercicio sin ánimo de Noelia era, sin ánimo de quitarle el mérito a Noelia? Se necesita 0 creatividad para resolver este ejercicio, porque se trata de encontrar cuál es el patrón y repetirlo para esos lugares donde está vacío, que es esto que hizo Noelia. Y justamente este comportamiento, el comportamiento de
repetir patrones es como que estuviera en la vereda opuesta del ser creativo. Pero es un comportamiento muy familiar a todos nosotros. Cada vez que nos enfrentamos a un problema novedoso, lo que buscamos es patrones, cómo hizo alguien para resolver un problema parecido en otro momento, e intentar repetir esos patrones en estos lugares. Entonces, si cada vez que quisiéramos resolver un problema lo hacemos de la misma forma, hay un potencial creativo que no se está expresando. La otra cosa que quería decirles es que muy probablemente la mayoría de ustedes no haya visto cuál es el patrón, pero ahora que el patrón está marcado, todo el mundo ve el patrón y no hay forma de no ver el patrón. Ahora todo el mundo ve cómo están ordenados los números, tiene lógica y lo vamos a ver todo el tiempo. Quiero traerles un ejemplo de cómo es esto de romper patrones. La primera persona que ven acá es el bueno de Galileo. En el mundo en el que vivía Galileo, el paradigma, lo que todo el mundo creía, es que el centro del universo era la Tierra y que todo el resto del universo giraba alrededor de la Tierra. Galileo se animó a este ejercicio que hicimos nosotros al inicio, de decir, yo voy a pensar que 2 más 2 no da 4, da un resultado diferente, y propuso que en realidad, para poder explicar mejor cómo funcionaban las cosas, la Tierra no tenía que ser el centro del universo, que en realidad todos estábamos girando en torno al Sol. Un ejemplo. Otro ejemplo, el bueno de Newton, que es a quien tienen aquí. El bueno de Newton, también intentando explicar que 2 más 2 no era 19, y porque necesitaba cuestionar el cómo las cosas se pensaban hasta ese momento, le voy a llamar inventó, descubrió, llámenlo como quieran, lo que llaman las leyes de Newton, o las leyes que explican la mecánica clásica, o que básicamente explican por qué, por ejemplo, la luna no se cae arriba de la Tierra, y por qué sí, cuando la típica imagen de Newton, cuando una manzana está madura, se desprende del árbol y se cae. No es que hay magia en ese lugar, sino que hay una serie de leyes, entre ellas la de la gravedad, que permiten explicar eso. Ahora, el universo, como lo conocíamos, lo modificó Galileo con sus propuestas, animándose a cuestionar cómo la gente pensaba las cosas, es decir, los paradigmas, cómo se pensaba todo, y eso permitió que Newton pudiera explicar otras cosas que necesitábamos conocer. Pero después vino Einstein, es una cara un poco más familiar, pero después vino Einstein a decir, está bien, lo de Newton explica una parte del universo, hay otra parte del universo que no se puede explicar con las leyes de Newton, las leyes de Newton que explicaron, 200 años de historia de la humanidad, y Einstein dijo, hay otras leyes, hay unas leyes diferentes que permiten explicar cómo se mueven las cosas en un diferente lugar. En cualquiera de estos tres casos, y estoy hablando, si se quiere, de mega estrellas, de rockstars, si se quiere, de la creatividad, pero ya voy a ir llegando a nosotros, lo que estas tres personas hicieron, para que nosotros podamos entender mejor el lugar en el que vivimos, y no sé, que un avión pueda volar, o cómo desarrollar una vacuna contra el coronavirus, o cómo ir resolviendo problemas novedosos, lo que estas tres personas hicieron fue animarse a cuestionar las cosas como son. Y es un componente fundamental de la creatividad. Traigo estos tres ejemplos porque además esto lo hicieron en el mundo científico, mundo al que suele considerarse como poco creativo, porque creatividad es algo más loco, es, no sé, tomar algún brebaje extraño y empezar a pensar que 2 más 2 puede dar 19. Bueno, quienes generan ciencia también, como quienes generan negocios, tomando o no brebajes extraños, eso depende de los hábitos de cada uno, se animan a cuestionar las cosas como son y a decir, voy a pensar que 2 más 2 no da 4, que puede dar cualquier otro número, y ver qué pasa si de repente 2 más 2 deja de dar 4. Justamente cuando hablamos de creatividad, hablamos de esta habilidad para cuestionar supuestos, romper límites, reconocer patrones, animarme a ver de otro modo, realizar conexiones que no existen, asumir riesgos y tentar a la suerte cada vez que se aborda un problema.
Algo va a ser creativo si es nuevo, si es diferente y es útil. Muy probablemente que yo diga que 2 más 2 sea 19 no sirve para nada, digamos, y acá no estoy haciendo algo estrictamente creativo, pero que yo diga, en realidad, el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, o todas las cosas, no importa su tamaño, su peso y demás, caen a la misma aceleración, 9, algo metros sobre segundo, o que a medida que nos acercamos al Sol, el tiempo empieza a ser considerado de una diferente forma y una hora cerca del Sol no es lo mismo que una hora en la Tierra, la teoría de la relatividad, explicada de una forma muy simple por un economista que no sabe nada, si alguien no se anima a cuestionar esas cosas y asumir esos riesgos y interpelar patrones y demás, entonces no se pueden producir cosas nuevas. Ya que lo trajimos a Einstein, recordemos una de las frases más famosas de Einstein, que es que nadie logra resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, si queremos lograr resultados diferentes, tenemos que cambiar cómo estamos haciendo las cosas. ¿De dónde proviene nuestra creatividad? Proviene de nuestra experiencia, de nuestras habilidades de pensamiento creativo y fundamentalmente de nuestra motivación. ¿Qué quiere decir de nuestra experiencia? Y que si, por ejemplo, yo tengo formación en diseño, me dedico al diseño de campañas publicitarias, muy probablemente la propia dinámica de mi trabajo me exponga más a exigencias de ser creativo. ¿A qué se refieren las habilidades de pensamiento creativo? Es esto que les decía antes, el cuánto nos animamos a asumir riesgos, a tentar a la suerte, buscando conectar cosas que normalmente no están conectadas. Perdón que me fui a otra filmina. Y la motivación tiene que ver con lo que manifestaron al inicio, con la encuesta que les hice de si consideran que son todo lo creativo que les gustaría hacer o les gustaría ser personas más creativas. Si a mí me gustaría ser una persona más creativa, el primer mensaje que quiero dejar acá es lo que tengo que hacer entonces es animarme a pensar soluciones diferentes a los problemas que enfrento cotidianamente. Uno es más creativo en tanto se impulse a sí mismo a pensar propuestas o soluciones diferentes. Para seguir en la línea de definiciones o de ir comprendiendo a qué me refiero cuando hablo de ser creativo, es cuestionar las cosas como son, es algo que se puede aprender y se puede desarrollar y, como les decía, las principales motivaciones a ser creativo son fundamentalmente internas. ¿Por qué no somos más creativos? Hay una serie de barreras que no nos dejan o que nos están trabando, digamos, en esta posibilidad de ser personas más creativas. Hay barreras que están puestas por fuera de nosotros, y señalo las dos más importantes, que son el sistema cultural y el sistema educativo. Por sistema cultural me refiero a ese conjunto de valores y creencias que toda una comunidad asume como ciertas, como dadas, y no las cuestionan. Normalmente el sistema cultural es algo que nos impone límites y no somos conscientes estrictamente de que estamos funcionando dentro de esos límites. Voy a un ejemplo muy, muy simple. Todos estamos en este momento en nuestras casas porque así lo exige la situación y estamos vestidos. Por favor, si hay alguien que no está vestido, le pido que no prenda la cámara para que todos sigamos teniendo trabajo de este lado, pero estamos todos vestidos. Y la verdad es que la forma en la que estamos vestidos, la forma en la que estamos vestidas, no es muy diferente entre nosotros. Ahora, si este mismo taller yo lo estuviera dando en Bangladesh, en la India o en Kenia, muy probablemente estuviéramos vestidos de formas diferentes. Entonces, que alguien crea que para vestirse elige libremente es esto que les quiero decir, digamos. Asumo que tengo una libertad, pero esa libertad es dentro de un sistema cultural que ya está establecido. Y en cuanto al sistema educativo, no quiero hacerlo largo acá, pero básicamente, digamos, una de las funciones fundamentales del sistema educativo es transformarnos en personas sociables. ¿Qué quiere decir ser una persona sociable? Bueno, ni más ni menos que adaptarse a las normas y las reglas
que impone la sociedad y propone la sociedad. Y desde ese lugar también los sistemas educativos son limitantes a la capacidad creativa. Además de esto, hay factores internos o barreras más propias de cada uno de nosotros a los que llamo bloqueos mentales. Algunos son perceptivos, es decir, nosotros creemos que la realidad es tal como la vemos. Pero tenemos que reconocer también que muchas veces nos equivocamos en la percepción. Por lo tanto, algo que escucho bastante entre las emprendedoras y los emprendedores es, por ejemplo, sin financiamiento no puedo crecer. Ese es un dato de percepción. Y esa percepción, cuando yo la contrasto con cómo van, o sea, en qué se sustentan los emprendimientos que crecen, descubro que más de un 80% creció sin recibir financiamiento externo. Entonces digo, alguien tiene la percepción y le parece inapelable, incuestionable, la percepción de sin financiamiento externo, no puedo crecer, mientras tanto la realidad es de otra forma. Entonces la percepción a veces actúa como limitante a nuestra capacidad, a nuestro potencial creativo. Después hay factores emocionales, y ahí quiero destacar fundamentalmente uno que es el miedo. Ser creativo, ser creativa, dijimos, implica salirse del molde. Y cuando alguien se sale del molde, déjenme volver a los ejemplos, estimo que todas conocen y todos conocen lo que le pasó a Galileo por decir que en realidad no es que todo gira alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Y si no, se los cuento muy breve y rápidamente, recibió una muy fuerte condena, fundamentalmente de la Iglesia, pero una muy fuerte condena de toda la sociedad, porque Galileo de repente estaba diciendo que las cosas eran diferentes a como todo el mundo las veía. Y esa no es un atributo de la sociedad en la que vivía Galileo. Ese es un atributo de todas las sociedades, incluso la sociedad en la que vivimos nosotros. Cuando alguien me plantea algo muy diferente a lo que percibo, la reacción primera es reprimirlo, es reprimirla. Entonces se exige como determinada valentía al ser más creativo. Y después estos elementos culturales, que es esto que les decía antes, digamos, el asumir e incorporar límites que impone nuestra propia cultura sin animarme a cuestionarlos, sin proponerme cuestionarlos desde ningún lugar. Por eso, el ser más creativos, el ser más creativa, implica un acto de animarse, de ser más valientes. Y acá les quiero traer la primera historia. Si no lo leyeron, vale la pena que lean la novela Moby Dick. Es una muy buena novela, muy divertida, muy, muy linda de leer. Esta novela está basada en un hecho real, que es que un cachalote, una ballena gigante, destruyó a cabezazos, no sé cómo es, a un barco ballenero, al Essex, y hay toda una fábula, si se quiere, porque no sé si estrictamente esto es cierto, pero que me parece muy interesante traerla en este punto. Dice que cuando esta ballena destruye el barco, un grupo de sobrevivientes de ese naufragio logran pasar algunos víveres a un bote salvavidas y se suben a ese bote salvavidas. El barco se hunde, la ballena, el cachalote, se aleja, y este grupo de marineros en el bote salvavidas tenían dos opciones. Una opción muy cercana, que con las provisiones que habían logrado subir arriba del barco, arriba del bote, les permitía llegar, que era una isla, pero se decía que esa isla estaba habitada por una tribu caníbal. Y otra opción, que era poder llegar a otra isla que estaba mucho más lejos y que muy probablemente con las provisiones que tenían no pudieran llegar, pero estaba deshabitada esa isla. ¿Qué es lo que hizo este grupo de marineros que logró sobrevivir? En lugar de ir a la isla que tenían más cerca por miedo a que se los comieran los caníbales, apuntaron a ir a la isla que tenían más alejada. Y el resultado de eso fue que se murieron en el medio del mar, habiéndose acabado todas las provisiones. Quiero traer esto como un ejemplo de la cantidad de cosas que no hacemos por miedo a que nos coman los caníbales. ¿Por qué? Porque efectivamente en esa isla donde se decía que había caníbales, en realidad no había ningún caníbal. Y por otro lado, digamos, imaginarte que
una tribu caníbal, es una tribu que cuando vos pones un pie en la playa, como si fueran piraña, digamos, te saltan a la piel y te empiezan a comer, era como una fantasía bastante alocada. Y quiero traer esta idea de cómo nos hacemos a veces de fantasías alocadas para no abordar determinados caminos. Esto de ojo con el miedo a los caníbales, porque normalmente esos caníbales no existen. Ojo con el miedo a tomar nuevos caminos de acción y a la reacción que pueda haber a eso, porque a veces me asusto mucho de cosas que en realidad, de fantasmas, que en realidad no existen. Traigo la historia 2. Esta historia cuenta que una fábrica de jabones en Japón recibe un reclamo de un cliente porque una caja de jabón llegó vacía. Entonces, saben cómo son los japoneses, que no les gusta tener reclamos, que se preocupan mucho por la calidad, y si recibieron un reclamo de que la caja le había llegado sin nada de jabón adentro, vacía, algo funcionaba mal en su proceso productivo. Y empezaron a indagar miles de formas de cómo reconocer e identificar ese error para que no llegara a los clientes. Es decir, cómo nos damos cuenta que una caja de jabón puede salir vacía de nuestra línea de producción y que descartarla como tal y no vendérsela a un cliente. Entonces propusieron sistemas de medición electrónica, de peso electrónico y demás, carísimos de abordar, implicaban cambiar toda la línea de producción, hasta que uno de los operarios de la línea de producción les trajo una solución que fue la que finalmente adoptaron, que fue poner al final de la línea de producción, donde sale la cajita de jabón, un ventilador. Si el ventilador lograba tirar la caja de jabón, entonces esa caja estaba vacía. Si el ventilador no lograba, con la fuerza del aire que sopla, no lograba tirar la caja de jabón, entonces la caja de jabón estaba llena. Y acá lo que quiero traer es también desmitificar esta idea de qué implica ser creativo. No hace falta ser Einstein. Es un golazo si son Einstein, pero no hace falta ser Einstein. También hace falta pensar esto, digamos, de manera alternativa, lógicamente, y a mi alcance, a mi medida. Hay mucha posibilidad creativa en las cosas que tengo bien a mi medida con los recursos que tengo a mano. ¿Cómo puedo trabajar entonces para ser más creativo? Porque estamos de acuerdo con que es divino ser más creativo, pero entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Les quiero traer 3 propuestas de trabajo que pueden poner en práctica hoy mismo en sus casas. Uno es la fluidez, la otra es la flexibilidad y la otra es la originalidad. Y todo esto, estos 3 elementos, fluidez, flexibilidad y originalidad, es para hackear nuestro cerebro, para proponerle a nuestro cerebro que no se encorsete en patrones conocidos y que se anime a salirse de lo conocido, que se anime a pensar cosas locas. Por fluidez es un ejercicio que seguramente conocen. El ejercicio es la lluvia de ideas, y la típica consigna de lluvia de ideas es, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer con un clip? Y ahí un grupo de gente empieza a armar un listado enorme de cosas que se puede hacer con un clip. Hay que decirle lo siguiente: si yo le dijera a cada uno de ustedes, díganme en 5 minutos 100 cosas diferentes que se pueden hacer con un clip, un 80% de esas cosas, 80 de las 100 cosas que me van a decir, van a ser cosas del estilo un señalador de libros, o sea, van a estirar el alambre y transformarlo en distintas cosas, un adorno o cosas por el estilo, digamos, pero no van a romper con la estructura de clip. Perdón. Justamente el ser fluido es empezar a pensar que, por ejemplo, con el clip puedo hacer comida, que con el clip puedo hacer una nave espacial, que con el clip puedo hacer un sistema de comunicación entre 2 personas que viven en diferentes países. No sé, empezar a pensar cosas que se parezcan mucho más a esto. ¿Y qué es lo que estoy haciendo ahí? Porque nuevamente, decir, bueno, pero yo puedo comer clips, y no, la verdad es que no lo sugiero porque muy probablemente está muy mal. Pero es bien interesante el ejercicio que le estoy proponiendo a mi cerebro cuando le digo, salite de la estructura.
No pienses en esto nada más como un alambre retorcido, sino pensalo como una posibilidad de romper límites, de ir más allá. Insisto, no van a ponerse a cocinar clips, pero que el exigir al cerebro que piense en esa posibilidad es un muy buen ejercicio. En cuanto a la flexibilidad, se trata de conectar dos mundos que en principio no están conectados, dos mundos completamente diferentes. Les traigo un ejemplo de la vida real. ¿Qué puede haber de conexión entre la NASA y la práctica del origami? Bueno, el telescopio espacial más grande que las personas hayan construido jamás y hayan puesto en órbita, el Hubble. El Hubble es un telescopio que está flotando en el espacio. Yo no sé mucho de este tema, pero básicamente tenía que ser transportado en una nave como la que están viendo ahora. Y en concreto, una de las cosas que tenían que resolver los técnicos de la NASA es cómo hacían para meter el telescopio y las pantallas solares que el telescopio necesita para poder tomar la energía que necesita para funcionar, poner todo eso dentro de una misma nave para ponerlo en órbita. Lo que hicieron fue contratar a un maestro en origami para que les enseñe cómo doblar las pantallas solares de forma que pudieran entrar en esta nave y en un solo viaje poder poner este telescopio en órbita. Dos mundos completamente diferentes. Y de hecho, este maestro, no recuerdo el nombre ahora, en origami, está trabajando para la NASA. Alguien que hace palitas de papel. Se puso a trabajar para la NASA y permitió que la humanidad pusiera un telescopio a miles de kilómetros de la Tierra. Este ejercicio, un ejercicio también muy simple y que de nuevo fuerza a nuestro cerebro a conectar cosas que en principio no parecen tener ningún tipo de conexión. Esto en cuanto a la flexibilidad. Y en cuanto a la originalidad, acá les traigo una herramienta que se llama el mapa de la mente, el mapeo de la mente, el mind mapping en inglés. Googleenlo como mapa de la mente o mapeo de la mente, y básicamente lo que te dice es, poné tu problema en el centro de una hoja. Empezá a escribir conceptos que te surjan en torno a ese problema. Una vez tenés escrito esta línea de conceptos, empecé a escribir otros conceptos vinculados a este primer concepto que escribiste. Y andá haciendo varias capas de estos conceptos. Entonces ahí, cuando yo llego a las puntas más alejadas del problema que tengo en el centro, probablemente esté en conceptos que nunca vincularía con ese problema que tengo en el centro. Y lo que estoy haciendo acá es, de alguna forma, poner en un papel cómo mi cabeza normalmente piensa. Cuando yo tengo un problema, mi cabeza asocia conceptos a ese problema. Entonces los escribo. Una vez los escribí, mi cabeza relaja esa asociación y empieza a construir nuevas asociaciones. Las escribo. Una vez están escritas, mi cabeza relaja esas asociaciones y empieza a escribir o empieza a proponer nuevas asociaciones. Así estoy invitando a mi cerebro a abrirse a posibilidades diferentes frente a un mismo problema. Esa es la herramienta del mind mapping. Y quiero traerle la última historia y después voy a las dudas, consultas que tengan sobre este tema, que es la historia de la valija con ruedas, que me parece espectacular. Saben que la rueda se inventó hace más de 7.500 años y la valija se estima que se inventó en el año 726. ¿Saben cuándo se inventó la valija con ruedas? Hago una pausa dramática. La valija con ruedas se inventó en el año 1970. Es decir, pasaron 1.200 años de que en el mundo existían valijas y ruedas y nadie las había conectado. La inventó el bueno de Bernard Sadow. Bernard Sadow era un piloto de avión, creo que sigue siendo piloto de avión o estará jubilado, y básicamente él para su trabajo necesitaba cargar valijas.
Y entonces vio que, nada, las valijas eran pesadas, entonces le puso rueditas a su valija porque justamente la rueda se inventó para transportar cosas pesadas. Le puso rueditas a su valija, sus compañeros de trabajo le dijeron, che, qué buena idea, ¿no podés ponerle rueditas a mi valija? Sí, como no, le pongo rueditas. Cuando ya más compañeros de trabajo empezaron a pedirle que le pongan rueditas a su valija, Bernard dijo, bancame un segundo que voy a hacer un trámite. Fue, patentó la valija con ruedas, le vendió la patente a Samsonite y se hizo millonario, aparentemente renunció a su trabajo y se dedicó a vivir de lo que patentó. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque es un muy buen ejemplo de una respuesta creativa y la única cosa que hizo fue ponerle ruedas a la valija. Yo creo que esta es una idea que se nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, que no es inventar nuevas matemáticas para explicar a qué velocidad caen las cosas en la Tierra. Es ponerle ruedas a la valija. Eso, insisto, lo puede hacer cualquiera de nosotros. Entonces, el ser creativo implica el coraje o la valentía de animarnos a plasmar en soluciones concretas aquellas ideas que pudieran parecer locas, que se nos ocurren y que en realidad pueden ser una solución muy efectiva a un problema.